Dios bendiga a cada uno de ustedes en este precioso día maravilloso que el Señor ha hecho, ¿verdad? Para que nosotros nos gocemos, ¿verdad? En su presencia. Estamos aquí en Restaurando Familias para Cristo y queremos rápidamente compartir con ustedes una hermosa palabra, ¿verdad? Que vamos a encontrar en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y vamos a buscar esa enseñanza que el Señor quiere darnos en este día para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que nuestras almas sean edificadas a través de la presencia del Espíritu Santo y a través de esa palabra, ¿verdad? Que va a impactar nuestros corazones y que va a ser ese efecto, ¿verdad? Por la cual Dios está enviando esa palabra, ¿verdad? A cada uno de ustedes, a los cuales Dios ama y Dios quiere, ¿verdad? Que reciban esa palabra de parte del Señor. Queremos buscar en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 10 del libro de Éxodo, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 4 del libro de Éxodo, y en su versículo 10 en adelante dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En esa porción de la palabra que leímos, queremos, ¿verdad?, enfatizar en tres cosas que dañan a cada persona, ¿verdad?, como creyente. Estamos en un mover, ¿verdad?, donde a veces no entendemos muchas cosas. A veces en nuestra vida no entendemos ciertas cosas que el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros entendamos, ¿verdad?, por su buena voluntad. Entonces, queremos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes entienda de qué es lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, ¿verdad?, en este día. Así que queremos hablar primeramente de la duda, ¿verdad?, de la duda. Entonces, si vamos a hablar de la duda, entonces yo quiero que usted analice conmigo, ¿verdad?, el tema de lo que vamos a hablar. El tema de hoy, ¿verdad?, en este mensaje es la duda, un peligro invisible pero mortal. La duda, un peligro invisible pero mortal. Entonces, bajo ese tema, ¿verdad?, cuando yo digo que es un peligro invisible, quiere decir que la duda es algo que no todo el mundo puede apercibirla, no todo el mundo puede verla. Por lo tanto, es algo que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero que aún así está ahí en nuestra vida, está en nuestros corazones en muchas ocasiones. Entonces, vemos que es algo invisible, algo que no se puede ver, algo que no se puede detectar visiblemente. Entonces, vemos que es un peligro mortal. Cuando digo mortal, es que esa duda puede causar aún que una persona creyente en el Señor pierda su fe y aún así pierda ese precioso galardón, ¿verdad?, que Dios le ha prometido a aquellos que le aman, ¿verdad?, y que esperan su venida. Entonces, tenemos que entender que eso es un peligro, ¿verdad?, mortal para nuestras vidas. Entonces, cuando analizamos la palabra duda, según nosotros, cuando podemos buscar en un diccionario, sea cual sea el diccionario, siempre nos va a dar una referencia casi similares. Varía mucho el significado dependiendo del diccionario donde usted lo busque. Pero yo quiero que usted tenga una idea clara de lo que es la duda, ¿verdad? Y la duda es una inseguridad. Primeramente es una inseguridad. Es un sentimiento de inseguridad que a veces nos causa a nosotros, ¿verdad?, que nosotros no pensemos con claridad en muchas ocasiones. Entonces la duda es una inseguridad o una desconfianza, ¿verdad?, si podemos interpretarlo de esa manera. Cuando buscamos en el diccionario nos va a dar inseguridad o nos va a dar desconfianza. Entonces, son los indicios, ¿verdad?, de que algo puede ser que vaya a cambiar, vaya a hacer algo contrario a lo que nosotros pensamos, ¿verdad?
Entonces la duda es el comienzo, la duda es como algo que va comenzando a trabajar en nuestra vida, en nuestra mente. Entonces vemos que cuando nosotros analizamos el contexto, ¿verdad? De lo que es la palabra duda, ¿verdad? Y también es el indeciso, ¿verdad? Esa persona que se pone indecisa ante las circunstancias, se pone indecisa a la hora de tomar decisiones firmes, a la hora de bregar una situación, como que le llega esa inseguridad, entonces lo pone a ellos ser personas indecisas, que no saben entonces cómo manejar la situación. Entonces, él dice que es indeciso ante las opciones, ¿verdad? Acerca de los hechos, acerca de los diferentes hechos. Entonces, o de aquella información que la persona ya ha recibido. Entonces, yo quiero que usted entienda en este día que la duda, a pesar de que causa un sentimiento de inseguridad y una desconfianza, también nos hace a nosotros ser personas indecisas, personas que como que pensamos que lo que Dios habló como que no va a tener su cumplimiento, como que a veces esa situación y ese problema se vuelve tan grande en nuestra vida que pensamos que lo que Dios habló como que no va a tener esa manifestación en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces esa es la duda trabajando en la mente y en el corazón de los creyentes. Entonces eso es un peligro. Vemos aquí que cuando estábamos leyendo la historia, ¿verdad? de Moisés, cuando estábamos leyendo esa historia de Moisés, nos dimos cuenta de que Dios había llamado a Moisés. Entonces, este hombre no era un hombre que, digamos, tuviera muchas cualidades que sobresalieran, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, no era un hombre que había tenido unos estudios tan inmensos, universitarios, no, sino que él fue educado, ¿verdad?, en el palacio del faraón. Entonces, vemos que este hombre tenía un impedimento. Él dice que él era tardo para hablar y torpe de lengua. Entonces ve que ese conocimiento que él tiene de él mismo, en su autoestima, está trabajando de tal manera que cuando Dios lo llama y le dice que tiene que ir ante el faraón y tiene que hablar las palabras, ¿verdad?, que Jehová le iba a hablar para que entonces él se las transmitiera al faraón. Entonces vemos que él puso su impedimento en el frente, ¿verdad?, de lo que Dios le estaba hablando. Él puso su incapacidad humana para decirle a Dios que no podía hacer tal cosa. Bendito su nombre. Entonces vemos que cuando este hombre, él conoce su forma de ser y él conoce que él tiene estas cosas que tal vez para una persona no son muy favorables. En el caso de él, el ser torpe de lengua no le favorecía. El ser tardo, ¿verdad?, para hablar era algo que no le ayudaba a él en su diario vivir. Entonces él se enfocó más en eso que en aquella palabra que Dios le estaba diciendo que él tenía que hablar, que él tenía que hacer. Entonces comenzó a poner todas estas excusas delante de Dios para que entonces Dios tomara otra decisión contraria. Y el asunto de esto es que Dios no va a tomar una decisión contraria. Dios, como quiera, va a trabajar en nuestra vida. Él sabe que nosotros tenemos ciertas debilidades, tenemos ciertas incapacidades. Entonces el Señor quiere que nosotros nos pongamos a su disposición, porque el que capacita es Jehová de los ejércitos. Por medio de su Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que Él nos capacita, que Él nos instruye, que Él nos enseña, para que entonces nosotros podamos hacer aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces vemos que aquí Moisés comenzó a poner estas excusas delante de Dios, y aún así Dios le está diciendo: oye, pero no fui yo el que hice al ciego y al que ve, no hice yo al mudo y al que habla. Entonces Dios le está diciendo en pocas palabras: si yo te hice de esta manera, yo entiendo y te estoy diciendo que yo puedo trabajar en tu vida de esta manera. Dios le está diciéndole a Moisés en pocas palabras que su impedimento no es obstáculo para él poder hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Entonces vemos que hay personas que a veces tenemos como que esa inseguridad de que
tal vez no podemos predicar la palabra, que tal vez cuando vayamos a orar por esa persona que está enferma, que el Señor no lo va a sanar. Entonces el enemigo comienza a tirar dardo a la mente de cada creyente para hacerle dudar del poder de Dios, para hacerle dudar de aquella palabra que ya Dios había hablado a nuestra vida. Bendito es su nombre. La palabra dice en el libro de los Hechos, comenzando ese primer capítulo y ese segundo capítulo, vemos que ahí está derramada algo sobre la vida de cada creyente que ya Dios había prometido. Era el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese poder es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad intelectual, nos va a dar la capacidad aún física para hacer las cosas que Dios nos ha enviado a hacer. Aún así, por medio del Espíritu Santo y por medio de su poder, nosotros podemos entender que cuando nosotros pongamos las manos sobre los enfermos serán sanados, porque esa autoridad se la dio Dios a sus discípulos, pero también Dios se la dio a su iglesia. Dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. Bendito es su nombre. Y dice la palabra que en su nombre echarían fuera demonios, en su nombre pondrían las manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanados. Dice aún más la palabra del Señor, dice que aún tomaremos en nuestra boca, comeremos cosa mortífera, dice la palabra del Señor, y no nos hará ningún daño. Entonces vemos que eso es real en nuestra vida. Eso Dios lo habló a nosotros, a la iglesia. Entonces hay hermanos y hay personas, ¿verdad?, que están comenzando a caminar en este caminar del Señor, que a veces se le hace difícil comprender estas cosas, pero yo les quiero enseñar por medio de la Escritura, por medio de la palabra del Señor, que el Señor nos dice a nosotros que aún nosotros hollaríamos la serpiente, tomaríamos serpiente en nuestras manos. Bendito es su nombre. En pocas palabras, tenemos una autoridad sobrenatural sobre la identidad del maligno. Bendito es su nombre. Sobre aquellas cosas que el maligno quiere poner en nuestras vidas, nosotros tenemos esa autoridad por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas. Bendito es su nombre para siempre. Entonces vemos aquí que Moisés puso estas excusas. Entonces esto es un peligro para la iglesia del Señor, es un peligro para nuestras vidas, es un peligro para aquellos nuevos creyentes que están comenzando en el caminar del Señor. Bendito es su nombre para siempre. Una de las cosas que llega muchas veces a nuestra mente es la duda de si Dios nos ama, ¿verdad?, todo el tiempo. Entonces tenemos a veces esa duda en nuestra cabecita, dándonos vueltas. ¿Será verdad que el Señor me ama tanto y tanto y tanto en todo tiempo? Entonces vemos que la palabra es clara. La palabra dice claramente, bendito es su nombre para siempre, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice: Dios muestra su amor, dice, para con nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es un texto bíblico leído muchísimas veces a la hora de evangelizar, pero muchas personas no lo comprenden. Muchas personas como que no saben de lo que Dios está hablando. Dios está diciendo ahí claramente que no importa, bendito su nombre, la magnitud del pecado del hombre, el Señor lo sigue amando, el Señor sigue teniendo amor. En pocas palabras, para yo explicárselo de esta manera, el amor de Dios no se puede cambiar. El amor de Dios no es mutable. El amor de Dios no es algo que cambia o varía dependiendo de las circunstancias. El amor de Dios no es un amor que puede ser transformado de diferentes maneras dependiendo el ambiente o dependiendo el problema o dependiendo la situación que esté pasando la persona. El amor de Dios no es algo que es cambiable todo el tiempo. El amor de Dios sigue siendo el mismo. El amor de Dios es un amor incondicional, es un amor que no está sujeto, bendito su nombre, a nosotros como tal. El amor de Dios no está en armonía, por decirlo así, con los problemas de la vida. ¿Por qué? Porque si así fuese, entonces el amor de Dios no se hubiese manifestado en nosotros. Se lo digo de esta manera porque dice la palabra que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero me gusta porque dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Y dice
dice que siendo nosotros aún pecadores, siendo nosotros personas rebeldes a su mandamiento, rebeldes a la palabra, rebeldes al evangelio, rebeldes a tantas cosas, a nuestros padres, a la sociedad, al maestro, aún hasta las autoridades puestas por Dios, ¿verdad? Que están encargadas de que la sociedad fluctúe y camine correctamente. Entonces vemos que el amor de Dios no está variando por causa de que el hombre no está haciendo las cosas bien. Aunque el hombre esté perdido, aunque el hombre esté haciendo las cosas mal delante de Dios, aunque el hombre siga en su pecado, el amor de Dios no va a cambiar. Bendito su nombre. El amor de Dios se va a mantener igual, porque dice que Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito su nombre para siempre. Y ese es el amor de Dios que no cambia. Ese es el amor de Dios que cuando nosotros estemos en su presencia, ese amor es el que nos va a decir a nosotros: entra a mi gloria, o nos va a decir: por causa de que tú negaste mi amor incondicional, mi amor inmutable, cuando tú no quisiste obedecerme, no quisiste amarme y no quisiste recibir este amor que yo te estaba dando, aunque yo estaba viendo tu pecado, entonces el Señor lo va a expulsar de su presencia, por cuanto rechazaron el amor de Dios, cuanto rechazaron el amor de Cristo. Entonces el amor de Dios es algo que no va a cambiar, y aunque usted peque y aunque usted cometa un error, eso no quiere decir que el amor de Dios va a cambiar hacia usted. Simplemente lo que Dios quiere es que nosotros prosigamos, ¿verdad? Y nos humillemos y busquemos su rostro, su presencia, y le pidamos perdón, y el amor de Dios sigue siendo el mismo. Las bendiciones de Dios siguen siendo las mismas. Bendito su nombre para siempre. Mire, Moisés fue un hombre que le falló a Dios, y eso no hizo cambiar el corazón de Dios. Eso no hizo cambiar el amor de Dios que Dios tenía hacia su vida. Entonces vemos que aunque perdió una gran bendición de entrar a la tierra prometida, pero eso no quiso decir que él perdió su alma o perdió ese precioso premio que Dios le tenía preparado. Eso significa entonces que el amor de Dios no cambia. El amor de Dios sigue siendo igual desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara todas las cosas. Ese amor que estaba en Él, porque dice la palabra que Dios es amor, y por lo tanto, como Dios es amor y Dios no cambia, Dios no se muda, Dios no cambia su manera de ser, bendito su nombre, y a veces se aira contra el ser humano, pero su amor sigue siendo el mismo. Bendito su nombre para siempre. Eso es lo lindo del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos llegue esa duda de que si será verdad que Dios nos ama o no nos ama, será que ya Dios dejó de amarme porque hice esto, porque le fallé en esto. Le voy a decir algo: el amor de Dios sigue siendo el mismo hacia tu vida. Después que tú reconozcas en eso que le fallaste, el Señor va a obrar, el Señor va a hacer cosas lindas y maravillosas, ¿verdad? En esa área. Entonces tenemos que echar esa duda afuera en el nombre de Jesús. Lo segundo es: Dios tiene un plan para perdonarnos por nuestra desobediencia. Y eso yo quiero ser enfático en eso. Hay personas que piensan que Dios no tiene un plan preparado. Mire, a Dios nada lo toma de sorpresa. Antes de que usted resbale y caiga, ya Dios tiene un plan preparado para restaurarlo. Ya Dios tiene un plan preparado para hacer que su vida vuelva al camino del Señor. Bendito su nombre para siempre. Dice la palabra del Señor que si 7 veces cae el justo, y aunque muchas personas por equivocación o por falta de conocimiento de cómo lo dice la palabra del Señor, dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. La Biblia no dice que 7 veces Dios lo levanta. Dice que si 7 veces cae el justo, Él se levanta. Bendito su nombre. Por lo tanto, si Él el que se levanta, quiere decir entonces que es una persona que está reconociendo que cayó, entonces tomó la determinación de levantarse nuevamente y volver a seguir en el camino el cual Dios quiere que siga andando. Entonces imagínese usted que si fuese Dios el que levanta rápidamente cuando la persona cae, entonces la persona no reconoce que cayó, no reconoce que necesita del amor de Dios, no reconoce que necesita el perdón de parte de Dios. Entonces dice la palabra que es el justo. Si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse.
pero es el justo, aquella persona que aunque estaba buscando a Dios, aunque estaba sirviendo a Dios, pero llegó un momento que cayó, ¡boom! Entonces vemos que ahí se manifiesta la gracia de Dios y Dios le da ese poder y esa autoridad y él se vuelve a levantar. Entonces Dios continúa su plan eterno para la vida de esa persona. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 103, en su versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En pocas palabras, así de distante como está el occidente del oriente, en pocas palabras, está en un punto que para los humanos no se puede ver, bendito su nombre. Cuando dice la Biblia que así ha alejado en nuestras rebeliones, nuestros pecados, los ha alejado de tal manera que ya no están delante de su vista. Por lo tanto, ese plan eterno de Dios para cuando las personas cometen, ¿verdad?, un pecado, es porque ya Dios conoce de antemano la situación y ya Él tiene el plan preparado, ya Él tiene la respuesta, ya Él tiene la salida, ya Él tiene todo preparado, pero lo único que nosotros somos los que tenemos que echar mano, ¿verdad?, de eso y poder decirle al Señor, Señor, he caído, necesito que me levante, necesito que me ayude, que me restaure, que hagas algo en mi vida. Entonces eso hace que el plan de Dios se cumpla y hace que la persona goce de la gracia, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús. Entonces, así como Dios tiene un plan preparado, entonces el enemigo también tiene su plan para hacer que las personas caigan y comienza a sembrar duda. Mira, tú cometiste esto y eso no tiene perdón de Dios. Mira, ahora nadie va a confiar en ti. Mira lo que tú hiciste. Comienza a trabajar en la mente de la persona hasta que lo hace dudar. Y cuando una persona duda de la palabra de Dios y duda de su salvación, entonces está en un peligro mortal, porque dice la palabra del Señor que el que no le crea a Dios le hace mentiroso. Entonces Dios no es un mentiroso, Dios es fiel y verdadero a su palabra. Entonces nosotros, lo que Dios nos demanda a nosotros es que nosotros seamos fieles a Él, pero también que creamos en todo tiempo de que Él tiene, ¿verdad?, esa ayuda para nuestra vida. Y no podemos dejarnos engañar porque el diablo esté tirando dardos a la mente y al corazón para hacerle a usted dudar de la presencia y de la gracia de Dios. Otra cosa que nos daña, que nos afecta, ¿verdad?, como creyentes, ¿verdad?, es cuando nosotros, ¿verdad?, somos llamados a servir. Cuando somos llamados a servir como Dios había llamado a Moisés, entonces el enemigo comienza a sembrar duda en nuestra mente para hacernos incapaces de ese llamado, para hacernos incapaces de cumplir con Dios, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que el Señor nos ha comisionado a nosotros y nos ha dado una encomienda de predicar el Evangelio. Y a veces cuando le vamos a hablar de esa vida, como que empieza el enemigo a atacar nuestra mente, no te va a escuchar, te va a salir tal vez de atrás para adelante, te vas a buscar un problema. Mira, deja a esa persona tranquila, que esa persona es así, o qué sé yo qué. Entonces el enemigo comienza a sembrar esa duda en tu mente para que tú no le lleves esa palabra, bendito su nombre. Pero ahí es que entonces el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nosotros cerramos nuestros ojos o en el interior clamamos al Señor, le decimos, Señor, dame el poder, dame esa autoridad para hablarle esa vida, para hablarle esa alma, porque yo sé que tú vas a hacer la obra, bendito su nombre. Y esa es la actitud que tenemos que tener ante las circunstancias y ante las dudas que llegan a nuestra mente. No podemos dejar que esa duda taladre en nuestro cerebro y se apodere de nuestras membranas cerebrales y comience a transmitir información infectada a nuestro corazón para hacernos dudar de aquello que ya Dios ha hablado en la eternidad. Entonces vemos que en el libro de Efesios, en su capítulo 2 y en su versículo 10, yo quiero buscarlo rapidito. Efesios capítulo 2. En su capítulo 2 y en su versículo 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ella. Entonces vemos que ya Dios había preparado de antemano, ¿verdad?, una obra que nosotros íbamos a hacer. Entonces esa obra, cuando ya Dios la preparó de antemano, como dice la Escritura, yo quiero que usted entienda, dice el versículo 10, porque somos hechura suya. En pocas palabras, somos creación de Dios, somos hechos a imagen y semejanza del Omnipotente. Entonces dice, creados en Cristo Jesús. Entonces esa creación de Dios, cuando Cristo llega a nuestra vida, somos transformados de tal manera que adquirimos esas características que distinguen al Maestro, que distinguen al Señor Jesús. Bendito su nombre para siempre. Entonces dice la palabra del Señor, ahí mismito, en ese mismo versículo, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, con mucho tiempo atrás, para que anduviésemos en ella. Entonces tenemos ese camino de obras que hacer para el Señor, pero entonces tenemos que creer que Dios es el que nos capacita. Mira, hermano, cuando yo comencé los caminos del Señor, yo no sabía nada de la Biblia, pero yo me dediqué a estudiar la palabra, comencé a estudiar las Sagradas Escrituras. Aún tuve que coger clases y todo eso, sí, porque eso me ayudó a mí a entender a profundidad muchas cosas en el camino del Señor. Y he tenido el privilegio y la oportunidad de dar clases de instituto bíblico por 5 años, bendito su nombre. Y eso me ha ayudado a mí a enseñarle a otros a mantenerse en el camino del Señor. Y sabemos que nosotros no llegamos con el conocimiento, pero el Señor nos va capacitando. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, va comenzando a trabajar en nosotros esa obra para que nosotros podamos anunciar esas buenas nuevas de salvación. Y el enemigo pone esa duda en la mente de cada creyente, aún de los nuevos convertidos, para decirles eso, tú no entiendes nada de eso que estás ahí hablando, o tal vez eso que tú estás leyendo, ¿qué tú entiendes de eso? Y comienza a ponerle duda en su mente. ¿Cómo es posible de que Jesús caminó por las aguas? Mire, eso es una mentira. Mire, mi hermano, entonces esas dudas son las que comienza el diablo a poner en la mente del creyente para que no crea la Escritura, para que no crea la palabra, para que no crea aquello a lo cual Dios le habló de antemano. Bendito su nombre para siempre. Entonces tenemos que ser conscientes de que el enemigo trabaja de esa manera, trabaja en el plano invisible para atacar nuestra mente, para que entonces nuestro corazón dude de las palabras del Señor. Entonces eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Mire, yo quiero que usted me acompañe, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Entonces vemos que en el capítulo 14 del libro de Mateo, ¿verdad?, en ese capítulo muy famoso, muy conocido por muchos, muy discutido, muy predicado, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, pero dice que estando, ¿verdad?, Jesús estaba en tierra, había enviado a los discípulos en la barca, ¿verdad? Y el Señor quería que ellos se fueran adelante. Entonces, ¿qué sucede? El Señor contempló desde la orilla que había unos vientos azotando la barca, ¿verdad?, de los discípulos. Entonces los vientos eran contrarios, de tal manera que aquella barca se estaba estremeciendo brutalmente. Entonces vemos que Jesús quiso adelantarse, le dice la Escritura. No quiero leerlo ahora porque es mucho, pero quiero decirle más o menos la historia para que usted entienda de lo que estamos hablando. Entonces vemos que Jesús quiso adelantársele. Entonces dice que comenzó a andar sobre las aguas, comenzó a andar sobre el mar, de tal manera que cuando los discípulos lo vieron, pensaron que era un fantasma. Entonces vemos aquí que sucede algo extraordinario, algo maravilloso, un milagro potente del Señor, que vemos que el Señor está caminando sobre las aguas, y cuando el Señor los ve, que ellos tuvieron miedo pensando que era un fantasma, entonces el Señor se identificó con ellos y le dijo: yo soy, ¿verdad? Entonces ellos, cuando entendieron de que era el Señor, todavía aún tenían duda de que si eso era lo que el Señor le estaba hablando. Yo quiero que usted me acompañe, ¿verdad?, en la Escritura. Y el Señor le dijo en el versículo 27 de ahí del capítulo 14, le dijo: tened ánimo, yo soy, no
temáis. ¿Ve? El temor se había apoderado de sus corazones, de tal manera que ese temor causó que ellos dudaran del poder de Jesús, que dudaran de aquel hombre, ¿verdad?, que tenía toda la autoridad sobre las aguas, tenía autoridad sobre los vientos, tenía autoridad sobre las enfermedades, tenía autoridad sobre los demonios y sobre los espíritus inmundos. Bendito su nombre para siempre. Entonces el temor se apoderó de ellos, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor les dijo, ten ánimo. Entonces el Señor les dio palabras de fortaleza, le dijo, ten ánimo. No dudes ahora que necesitas creer. Entonces eso es lo que sucede. El enemigo siembra ese temor y esa duda para que nosotros no podamos, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, glorificar a Dios a través de nuestra fe. Entonces vemos que el Señor dice la palabra ahí más abajo, dice, entonces él respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Ahí vemos que hay una pregunta de duda. ¿Cómo que si el único que podía hacer eso era el Señor? Y ellos lo estaban viendo con sus ojos, a pesar de que era de noche, ¿verdad? Pero ellos estaban viendo. Y vemos que aquí Pedro le dice, si eres tú. En pocas palabras, ya ahí está dudando si era el maestro o no era el maestro. Entonces, vemos que dice luego, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oye, le pidió que lo mandara a buscar para que él caminara sobre las aguas como estaba haciendo el maestro. Entonces el Señor le dijo, ven. En pocas palabras, yo voy a probar tu fe, a ver si es verdad que tú tienes fe en medio de la tormenta, a ver si es verdad que tú tienes fe en medio de las circunstancias adversas, a ver si tienes fe en medio de las situaciones que son contrarias a tus conocimientos, a tus creencias. Bendito su nombre. Entonces vemos aquí el mismo suceso que aquí Pedro está pasando. Dice la palabra del Señor y seguimos leyendo. Dice, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, dice, escuche bien, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces vemos aquí que el Señor le dice, ¿verdad? El Señor le dice, al momento Jesús extendió la mano, ¿verdad?, y lo aisló de él y dice, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ve? Entonces vemos que la duda hace que la persona se sumerja, hace que la persona se hunda en su situación, hace que la persona comience a hundirse de tal manera que ya comienza a ver todo por perdido. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba caminando sobre las aguas, pero que se puso a contemplar los vientos, comenzó a ver la tormenta, comenzó a ver la situación adversa, comenzó a ver aquellas situaciones que le estaban siendo contrarias. Entonces cuando él se vio que estaba siendo estremecido, que estaba siendo movido, por decirlo de esta manera, por el oleaje que había, entonces comenzó a dudar, comenzó a enfocarse en el problema, en la situación, y comenzó a desenfocarse del maestro, comenzó a desenfocarse de seguir creyéndole a Dios. Entonces la duda se apoderó de su mente, de tal manera que comenzó a hundirse, y así como comenzó a hundirse, después que comenzó a hundirse, comenzó a clamar a Jehová, comenzó a clamar allí al Señor, y el Señor extendió su mano. Bendito su nombre, porque es que el Señor no va a dejar que tú te hundas en la duda. El Señor no va a dejar que tú te hundas en ese desespero. Bendito su nombre para siempre, en ese problema. Bendito su nombre. El Señor no va a permitir de ninguna manera que tú te sumerjas de tal manera que ya tú no puedas ver. Entonces ahí es que el Señor extiende su mano. Pero a mí me gusta como dice aquí la escritura, que dice que Pedro dijo, Señor, sálvame. Bendito su nombre. Cuando tú clamas a Dios, así como clamó Jonás desde el vientre de aquel gran pez, y allí el Señor escuchó su clamor y el Señor obró de tal manera que el Señor, aunque él dudó de aquella palabra y aunque él dudó de aquello que Dios le había mandado a hacer y cogió para otro lugar, cogió para Tarsis, para allá, entonces, pero aún así el Señor, ¿qué hizo? Bregó en su mente, bregó en su corazón, y allí él clamó desde el vientre de aquel gran pez y el Señor, ¿verdad?, hizo una obra. Y así mismito Pedro, cuando clamó al Señor,